Bueno, gloria a Dios. Dios le bendiga a todas las personas que están allí por el Zoom. Estamos en la clase del discipulado. Vamos a la clase número 5 ya. Es la clase de la oración que nosotros vamos a estar tocando el día de hoy, el día viernes, el día próximo martes y posiblemente el próximo viernes también. Va a ser una clase extensa, pero esta clase es fácil de poderla dividir en varias partes. ¿Por qué? Porque son varios objetivos que vamos a estar tratando con la oración. El día de hoy vamos a ir con el objetivo más fácil, que es orar. ¿Por qué oramos? Todas estas cosas y la seguridad de tener de que Dios nos escucha en nuestras oraciones. Ahora, esto lo vamos a desarrollar para poder hacer que los discípulos puedan tener una mejor comunión con Dios antes que tener comunión con el ministerio o la persona que le discipula. Porque normalmente nosotros escuchamos de discipulado y encontramos una serie de clases que van orientadas y dirigidas a que nos enseñen a cómo funciona un ministerio, a cómo ellos trabajan para que nosotros trabajemos igual, pero no nos enseñan realmente que la mejor enseñanza es preparar hombres y mujeres que puedan salir en cualquier momento a cualquier parte del mundo y puedan hablar la misma cosas que hemos aprendido. Lo que Jesús dice allí en la escritura en Mateo capítulo 28, que habla acerca de que vayamos y hagamos discípulos. Pero bueno, para comenzar vamos a orar y vamos a bendecir el nombre del Señor. Y de ahí arrancamos. Padre, yo te doy gracias, Señor, y te bendigo por tu amor y misericordia. Te doy gracias por cada una de las personas que están allí conectados, Señor. Todos ellos, Señor, son tus hijos. Te pido, mi Dios, que cada uno de ellos tenga la revelación de la palabra, Señor, para la cual se está dando y que la puedan atesorar en su corazón y puedan salir adelante, Señor, en todo momento, en todo lugar donde se encuentren, Señor, cuando haya paz o cuando haya guerra, cuando haya libertad o cuando haya opresión, Señor. Nosotros podamos predicar esta palabra de verdad, esta palabra de justicia, predicar el reino de Dios y el nombre de Jesús a las naciones de la tierra, para que ellos puedan llegar a ser salvos, para que se puedan escapar de la ira venidera y que ellos, Señor, puedan estar firmes en el conocimiento de la fe, de lo que han creído, y que ningún viento de doctrina los pueda mover de la posición, de la enseñanza que ellos han recibido. Te pido, mi Dios, que unjas cada una de las palabras que digamos el día de hoy para que pueda, Señor, ser atesorada en esos corazones, Señor. Que sean ellos, Señor, receptores, Señor, donde se ponga un aceite, Señor, nuevo, donde haya un vino nuevo, donde haya una palabra, Señor, que transforme, Señor, la manera que han visto hasta ahora el Evangelio y ellos, Señor, puedan acercarse más a ti, Señor, no por una religión, no por una metodología, no por nada de eso, sino por la ordenanza que tú diste, que enseñáramos todas las cosas que Jesús les enseñó a sus discípulos, a los apóstoles, que hoy en día llegaron a nosotros, Señor, y nosotros tenemos el llamado de poder llevar esta palabra a futuras generaciones. Te lo pido esto en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Todos nosotros tenemos que orar. Ninguno de nosotros puede estar eximido de esto, porque la oración, yo creo que es una de las cosas más íntimas que un cristiano debe tener con Dios. La oración es una de las relaciones más íntimas que todo cristiano debe tener con Dios. Es cuando nosotros nos descubrimos delante de Dios y le decimos tal como es lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hablamos, tal como nosotros somos. Y Dios nos conoce a nosotros incluso más que nosotros mismos. Él nos conoce, Él sabe en la palabra que nosotros vamos a decir antes que la digamos. Él conoce más nuestro corazón que nosotros mismos. Él sabe cómo nosotros vamos a responder en cualquier circunstancia y por eso Él se anticipa, envía a sus ángeles y nos protege, nos guarda y nos levanta en todo momento. El Señor no nos abandona, sino que nos ayuda. Entonces la oración
Es el tiempo que nosotros vamos a tomar para que nosotros hablemos y conversemos con Dios. Hay diferentes tipos de oraciones. Yo no me las voy a enumerar el día de hoy, pero una de las oraciones más especiales para mí es aquella donde yo me quito todo lo que yo soy, a lo mejor la cubierta de César Peña, y habla las palabras más sinceras del corazón. Esa es la oración más poderosa que yo creo que hay. Cuando nosotros nos damos a conocer delante de Dios y le decimos tal cual nosotros somos. No estamos con una fachada. Ay, no, Señor, yo todo lo puedo en Cristo, y no estamos muriendo por dentro. Él quiere saber cómo te sientes. No quiere que tú le recites la palabra porque Él la conoce. Él quiere saber qué estás sintiendo tú. Él no quiere una vana repetición de algo que Él ya conoce. Él quiere la verdad, el verdadero César, el verdadero David, la verdadera Lina, la verdadera Cruz. Él quiere escuchar a Edilma, quiere escuchar a Eva, quiere escuchar a Ingrid. A ese quiere escuchar Dios. No quiere escuchar una oración medio aprendida, una repetición que él ya se conoce. Imagínate si yo todos los días le dijera a mi esposa, todos los días le dijera, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Todos los días, a cada momento, a ella le gustaría al principio, le gustaría el día de mañana, le gustaría pasado mañana, le gustaría una semana de acá, un mes de acá, un año. Pero después de ahí, ella va a pensar, pero siempre me dice te amo y pareciera que son vanas esas palabras. Es mejor que me lo demuestre, que me lo demuestres con mis acciones, que se lo demuestre con las cosas que yo hago. Por supuesto, siempre diciéndole, te amo, pero que las palabras vayan acompañadas de una acción, que las palabras vayan acompañadas de un acto verídico que se pueda comprobar que hay un amor. Entonces, así es con Dios. Dios nos quiere a nosotros, que nosotros nos derramemos delante de su presencia, no solamente en llanto, sino que nos derramemos tal cual nosotros somos y le digamos a Dios lo que Él es para nosotros, lo que Él representa para nosotros. Él lo quiere escuchar de nuestros labios. Ahora, no hay momento específico o no hay momento del día donde nosotros podamos decir, solamente en este momento es bueno orar o solamente en este es el mejor tiempo para orar. No lo existe. Porque hay gente que tiene que orar en las madrugadas, como hay otros que pueden orar en las noches. Dependiendo de la condición, dependiendo del lugar, unos pueden orar cuando están presos, otros van a orar cuando están en libertad o están en vacaciones. Van a orar en diferentes momentos. Por ejemplo, podemos decir cuando lo podemos ver y palpar de un momento así como cuando la familia Beitía ora con nosotros a las 5 de la mañana, pero hoy ya no están orando a las 5 de la mañana, ahora están orando a las 12 del mediodía, porque hay 7 horas de diferencia donde ellos se encuentran. Entonces ya ellos no están orando a las 5 de la mañana, pero con nosotros están orando a las 12 como si fueran las 5. Dependiendo del lugar, la posición donde tú te encuentres, entonces tú vas a orar. Pero hay una expresión en el Salmo capítulo 5, verso 3, y me gusta lo que dice el salmista. El salmista es un adorador. El salmista sabe cómo llegar al corazón de Dios. El salmista es un hombre que sabe tocar, cantar y sabe componer, escribir. Él le sabe muchas cosas, pero una de las cosas que eh, el salmista descubrió fue algo que dice aquí en el Salmo 5.3. Dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque la oración tiene que ser una conversación con Dios, un diálogo con Él, el poder saber escuchar a Dios. Pastor César, ¿cómo habla Dios? Bueno, Dios habla de múltiples maneras, a través de la palabra, a través de la meditación de un hecho específico, a través de un sueño, a través de una revelación de algo que tú estás viendo con tus ojos. Él puede mostrarte una visión, Él puede hablarte incluso hasta el oído. ¿Y cómo es la voz de Dios? Muy sencillo. El pastor César
tiene entre sus experiencias, y yo esto lo he comentado antes, pero entre mis experiencias locas del Señor, yo una vez le dije al Señor, Señor, pero cuando yo te escucho hablar, yo estoy escuchando a César hablar. Yo no te estoy escuchando a ti. Pareciera mi tono de voz, pareciera todo. Señor, yo quiero escucharte a ti. Y el Señor no me habló desde el cielo y me dijo, oh César, estoy acá. No, no. El Señor me puso una visión, me puso allí una visión de dos niños gemelos, idénticamente iguales, desnuditos los dos, varoncitos. Los dos estaban allí. Y, y me dice el Señor, ¿conoces la diferencia entre ellos? Y yo le digo, no, Señor, son idénticamente iguales, yo no les conozco la diferencia. Y él me dice, ni su mamá la conoce. Y yo le digo, explícame eso, Señor. Ni su mamá la conoce, porque su mamá los identifica cuando lloran. Sí, la mamá tiene una capacidad para identificar a sus hijos cuando lloran. El llanto de su hijo, la voz de su hijo es diferente a un millón de niños que hablen al mismo tiempo. Ella lo va a identificar quién es su niño, quién es su hijo. Y así yo le pregunté al Señor, bueno, Señor, ¿y qué significa esto? Y me dice el Señor, mira, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Él me habló con la palabra y me reventó allí el Señor cuando me hizo saber de que sí, fácilmente nosotros podemos identificar la voz de Dios y sabemos de dónde viene cuando nosotros vemos el fruto de la misma y cuando conocemos y la llevamos a la luz de la palabra, cuando es Dios que está hablando. Y Dios nos puede hablar. En un momento yo he estado orando y Dios me ha estado hablando. En un momento he estado predicando y Dios me ha estado hablando al oído. Y eso puede suceder, pero eso requiere un nivel de conocimiento de Dios y también de relación con Dios. Porque hay quienes no tienen la relación con Dios y no lo conocen. Dios habla y ellos no saben que Dios está hablando. Tenemos el caso en la Biblia de Samuel. Ahí en el segundo o tercer capítulo del libro de Samuel, de primera de Samuel, encontramos la historia donde Dios empieza a hablarle a Samuel y le dice al Señor, Samuel, Samuel, y Samuel se levantaba, iba donde el profeta o el sacerdote Elí, iba donde estaba él y le preguntaba, ¿me llamó? No, yo no te llamé, vete a acostar otra vez. Y volvía a pasar lo mismo. Dios le hablaba y le decía, Samuel, Samuel, y él se levantaba corriendo, iba donde el sacerdote Elí y le preguntaba, ¿me llamó? No, yo no te he llamado, vuélvete a acostar a dormir. A la tercera le había dicho, mira, si vuelves a escuchar esa voz, pregúntale, heme aquí y escucha. Y fue Dios que le habló nuevamente y él dijo, heme aquí. Y él empezó a escuchar la voz de Dios. Él no conocía a Dios. Alguien le enseñó a esperar y a reconocer la voz de Dios. Cuando vemos el caso de Jeremías en el capítulo 1, verso el 4, que nosotros lo conocemos, y empieza a tener esa revelación de Dios y que Dios le empieza a hablar cuando él estaba en oración, él se da cuenta que Dios está hablando y sabe que él es. Jeremías conocía a Dios, conocía la voz de Dios. Para él no era extraña la voz de Dios. Lo que pasa es que Jeremías, en el momento que la escucha, revienta y sabe lo que está pasando a su alrededor y él sabe las intenciones de Dios. Y él dice, bueno, Señor, si yo te hago caso, me van a matar, esa gente me va a matar a mí, me va a, ¿cómo se llama? Me van a matar porque ellos, ¿cómo se llama? Ellos están haciendo lo malo, ellos no están haciendo lo bueno, ellos están haciendo lo malo. Bueno, nosotros tenemos que conocer a Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, la oración se hace más efectiva. Entonces, es importante conocer a Dios para poder tener una buena oración y tener un buen tiempo con el Señor. Una de las cosas que yo aprendí cuando estábamos comenzando las reuniones de oración y llevamos un par de meses, hubo una hermana que me dice lo siguiente, Pastor César, y me escribe ella y me dice lo siguiente, me dice, Pastor César, enséñeme a orar como usted ora. Cuando esa mujer me dice esto,
Eso sí, como dicen por ahí los profetas, y dicen, me voló la cabeza, porque ¿cómo es posible que una mujer que está y tiene años en el evangelio, una mujer que está sirviendo en la casa de Dios, que está en uno de los grupos más élite del evangelio en estos momentos, porque ahora la alabanza ha tomado un papel preponderante dentro del evangelio y se le ha dado mucha importancia a la alabanza, y yo no estoy en contra de la alabanza, a mí me gusta, es más, tengo una adoradora en la casa, pero entiendo yo que estando en esa posición, deberíamos tener personas que tengan un alto nivel de conocimiento de la palabra del Señor para que puedan profetizar, porque el que canta, el que alaba, el que adora al Señor, son profetas de Dios dando una palabra al pueblo y llevándolo a esa adoración con Dios. Esa es una posición increíble, una posición muy, ¿cómo se llama? Digamos, táctica dentro del evangelio, porque ellos son los que conectan al pueblo con Dios, porque muchas veces el pueblo no busca a Dios en sus casas. Y esto es una de las cosas que por las cuales yo estoy, ¿cómo se llama?, trabajando duro con el discipulado y esforzándome en esto, no solamente porque sea mi ministerio, sino porque entiendo yo que hemos sacado a Dios de las casas para meterlo en los templos nuevamente. Y la gente no busca a Dios, sino solamente los templos. ¿Y dónde está la oración de la familia? ¿Dónde está la comunión con Dios en las casas? ¿Dónde está eso? Se ha perdido. ¿Por qué? Porque les hemos enseñado que tienen que ir al templo a orar y no les hemos enseñado a orar en sus propias casas, a leer la palabra en sus propias casas, a poder estudiar la palabra en sus propias casas. Hemos sacado a Dios de las casas. Y no estoy criticando, sino es una visión amplia de lo que está sucediendo en el mundo y en las iglesias. Hay muchas iglesias, por supuesto, que están haciendo un buen trabajo, pero hay otras que no están haciendo correctamente. Pero esto no quiere decir que sean malos o que sean, ¿cómo se llama?, excluidos de la gracia de Dios, no, sino que no han visto el punto inicial donde comenzó la iglesia. Y la iglesia comienza cuando Jesús les dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Nos hemos concentrado en buscar, ¿cómo se llama? En buscar metodologías para crecer financieramente. Nos hemos visto metodologías para poder buscar a Dios en el paso 1, 2, 3, cómo evangelizar en 2 o 3 clases, cómo poder hacer un nuevo discípulo en una semana. Y hemos concentrado la palabra del Señor. Si Dios se tomó, si Dios mismo, a través de la persona de Jesús, se tomó 3 años y medio con sus discípulos y después tuvo que darle un posgrado de unos 40 días después. Tuvo que darle un posgrado. ¿Por qué nosotros hemos querido simplificar el mensaje del discipulado? Entonces, esta persona me dice, Pastor César, enséñeme a orar. Y eso hizo una revolución en mi mente y en mi corazón, porque yo dije, ¿cómo es posible, Señor, que esta, siendo una persona que es de la iglesia donde yo asisto, donde yo enseño, ¿por qué ella no sabe orar o está pidiendo que le enseñen a orar? Es que ahí hay un problema. No estoy hablando de una persona nueva, no estoy hablando de una persona que va solamente un día, domingo, no, una servidora del Señor. Y no estoy juzgándola a ella ni señalándola en ninguna manera, sino que me da a entender algo que realmente está oculto. Bueno, está a simple vista, pero nosotros no lo hemos querido ver. Que nuestra gente les hace falta preparación doctrinal, preparación de la palabra, preparación en el evangelio, preparación como discípulos. Entonces tenemos nosotros que enseñarles las cosas más básicas del evangelio hasta llevarlos a un nivel de crecimiento donde nosotros podamos decir como Pablo, no tengo otra vez que volverles a hablar de los antiguos rudimentos
del evangelio, de los rudimentos, de las cosas que ya ustedes deben saber. Y decir como Pablo, ya ustedes deberían estar comiendo sólido y no solamente leche, porque ya ustedes tienen el tiempo en el Señor para estar preparados para hacer estas cosas. Entonces, cuando me dice a mí la persona esta, enséñame a orar, yo me recuerdo que los mismos discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Ok. Mira lo que dice la palabra del Señor allí en Lucas capítulo 11, versos 9 al 12. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si un pescado, o si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Mira esto. Mira hasta dónde ha llegado el desconocimiento de la palabra del Señor. Yo les voy a decir algo y lo voy a descubrir. Y discúlpenme si hay algún adorador allí, porque todos son ustedes deben ser adoradores, pero de los que cantan en púlpito. Pero yo he escuchado de los púlpitos, ya he escuchado incluso en canciones. Señor, hoy no te voy a pedir. Hoy te voy a adorar. Hoy, Señor, no vengo a pedirte. No vengo a buscarte, no vengo ¿cómo se llama? A inquirir en tu templo. No vengo a eso, Señor. Vengo a adorarte nada más. Y fíjate qué bonitas palabras nosotros escuchamos. Escuchamos en canto. Lo hemos escuchado en los púlpitos, que nos dicen a nosotros, no pidas al Señor, adórale. Y eso es un desconocimiento grande de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque una de las mejores maneras de adorar a Dios es haciéndonos dependientes de Él, cuando nosotros le pedimos. Y usted dirá, bueno, Pastor César, no, usted es muy exagerado y todo eso. No, la Biblia nunca nos habla que no le pidamos a Dios. O nunca vamos a escuchar en la palabra que el Señor está diciendo, es que ustedes piden mucho, es que ustedes no me dejan en paz. Adórenme un ratico, por lo menos conténtenme el corazón para yo poderles responder. ¿Cómo se llama? Denme a mí primero para después yo darle a ustedes. Y te salen por ahí y dicen, para que recibas bendición de Dios, siembra, da. Pero nunca nos han enseñado a nosotros a ser obedientes hasta en estas cosas, de decirle al Señor, Señor, te necesito. Estoy en un problema difícil, grande. Yo no lo puedo resolver, pero tú sí lo puedes hacer. Ayúdame con esto, Señor. Ayúdame con mi esposo o con mi esposa. Ayúdame con mis muchachos. Ayúdame, Señor, porque no tengo para darles de comer, Señor. Y el Señor se alegra cuando nosotros dependemos de Él a ese nivel. Él no se angustia por esto. Él no se angustia. Mira, Jesús nos enseña a orar. Cuando los discípulos se acercaron a Jesús, bueno, mira esto, no te leí Mateo capítulo 21 y 21, verso 22, y dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Mira, la oración, por supuesto, la oración no solamente es pedir, la oración tiene un protocolo. La oración tiene una gracia, tiene una forma de hacerlo. El hablar con Dios, porque es hablar con Dios, no es que venimos a demandar de parte de Dios, demandar algo, sino el estar en oración requiere que nosotros tengamos una conversación con Dios. Una de las cosas que a mí me gusta en la oración de la mañana, y ustedes saben que yo nunca me voy a faltar esto, es leer un salmo.
es leer una porción de la palabra cuando vamos a orar. Y yo puedo repetirte los salmos 1001 otra vez, pero nunca lo voy a dejar de repetir, porque es Dios hablándonos a nuestra vida. Primero, nosotros vemos y nos guiamos bajo la tutela de un adorador, en este caso el salmista, y nosotros conocemos lo que hay en el corazón de Dios, lo que podemos pedir y lo que no podemos pedirlo, en dónde podemos confiar y a lo mejor y depender en las cosas que Dios está demandando en la palabra y sus promesas. Le preguntaron a sus discípulos al Señor, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor comienza con esta expresión en la escritura. Y fíjate, esto es tremendo. Y dice el Señor ahí en Mateo capítulo 5, capítulo 6, versos 5 al 6, dice lo siguiente. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, dice el Señor, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Esto no habla de que nosotros no podamos reunirnos y orar como hermanos. No, esto no está hablando de esto. Esto habla de que nosotros seamos hipócritas para orar. Porque nosotros queremos liderizar a otros en oración cuando no oramos, cuando no tenemos esa comunión con Dios. Queremos decirle a la gente que ore, pero tú no eres una persona que tienes ¿cómo se llama? O eres reconocido por la gente porque eres una persona de oración. Y la persona de oración se ve muy sencillo en los dones, en las cosas que están manifestando el fruto, está manifestando la gloria de Dios y uno no sabe por qué uno dice las palabras y así yo lo expreso, yo no entiendo, yo a veces digo y doy un mensaje y de repente veo una persona llorando como esta mañana. ¿Y por qué llora la persona si lo que estoy hablando es más bien de darle ánimo, pero la reventé ahí con la palabra que estaba dando en la mañana? ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es un fruto que nos da de su presencia. Y vemos que una persona viene y tiene un talento, un don, y la gente empieza a convertirse a Cristo. Y es porque hay un fruto del Espíritu Santo ahí. Se está manifestando Dios, donde Dios puede transformar el corazón del hombre. Entonces, Jesús dice que si tú oras en lo secreto, que tú no estás alardeando que tú eres un orador y que no estás alardeando de esto, sino que tú calladito allí, tú eres un hombre de Dios que busca su presencia, que enseñas a otros a orar, que buscas allí, pero y que está dando fruto. Entonces Dios te va a recompensar en público. Pero aquellos que simulan la oración, que simulan que están orando, porque déjame decirte, en algunos momentos de mi cristianismo, de mi religiosidad, muchas veces me arrodillé en una banca y simulé que estaba orando, pero estaba mi mente en otra cosa. ¿Dónde estaba Dios ahí? No, yo estaba simulando una oración y me quedaba de rodillas, pero estaba pensando en el problema que tenía, pero no estaba orando. Y hay personas que les pasa esto, que hacemos las cosas por religiosidad, pero no, ¿cómo se llama? Ah, ah, no lo hacemos de corazón. La oración hay que hacerla de corazón. Si no, ¿de qué te sirve? ¿A quién vas a engañar? ¿Vas a engañar al pastor? ¿Vas a engañar al ministro, al hermano que tienes al lado? ¿A la persona que habla en lengua que está al lado para que no te juzgue, te vea orando y levantando las manos cuando tú no estás orando? Hipócrita. ¿Por qué lo haces? Muéstrate tal cual eres. A lo mejor así te salvas. Ay, Dios mío, Pastor César, ya usted se está molestando otra vez. No, gloria a Dios. Siga adelante, Pastor. Y dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, versos 7 al 8 también nos dice Jesús. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos.
No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se la pidáis. Entonces no pedimos, si ya Dios lo conoce. No, nosotros tenemos que pedir. Pero la manera como nosotros pedimos es no pensando como si fuera la confesión positiva, el movimiento de la confesión positiva o de la palabra positiva, que ellos pensando que van a repetir varias cosas, varias veces una misma cosa, entonces esto se va a hacer una realidad. Me va a ir bien, 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 me va a ir bien. Y creen que me va a ir bien porque yo digo que me va a ir bien. No. Nosotros decimos que me va a ir bien, que mis mejores días están por venir, es porque es una promesa de Dios. Y uno lo dice. Pero uno no agarra, ¿cómo se llama? Y voy a agarrar el Padre Nuestro y lo voy a repetir varias veces, pensando que voy a recibir cosa alguna de esto. O que vaya a repetir varias veces de memoria el Salmo 23, que voy a recibir cosa alguna. O que me sepa el Salmo 91 de memoria y que Dios me va a bendecir por esto solamente. Porque le repita al Señor el Salmo 103 de memoria y le diga todas las cosas allí y que yo voy a recibir bendición de estas. No. Esto nos es bueno conocer el Salmo 23, conocer el Salmo 91, conocer el Salmo 103. Conocerlo porque esto nos abre la mente de en qué cosas nosotros tenemos que depender de Dios, qué cosas le podemos pedir a Dios, qué cosas Dios es capaz de hacer con nosotros, qué cosas Dios quiere hacer con nosotros. Esto es importante conocerlo. Entonces, conocer la palabra nos hace a nosotros saber cómo pedir y cómo poder inquirir delante de su templo, delante de su presencia, conocer la palabra. El desconocerla nos hace errar en la oración. El desconocer la palabra nos hace errar porque uno empieza a ser minimista, decirle, Señor, dame solamente hoy el pan de hoy y mañana después vemos. No, dame el pan de cada día, Señor. Yo estoy confiado que mañana también me vas a dar el pan y pasado mañana y hasta el día que yo parta contigo, tú me darás ese pan. Y si tú no me lo traes, Señor, me lo va a traer un ángel llamado César David Bolívar, un pan relleno allí y me lo va a traer. Gloria a Dios. Entonces, eso es conocer la palabra y saber lo que vamos a pedir, conocer sus promesas y poder orar. Ahora, no usen vanas repeticiones. Repetir como los rezos católicos o repetir como lo hacen las confesiones positivas o como lo hace la hechicería o lo hace la brujería, que repiten y repiten una misma cosa como si esto hubiese que Dios se va a mover por cuántas veces tú repitas. Hubo una oportunidad que mi hija quería ver la nieve. Estábamos acá en los Estados Unidos y habíamos tenido los primeros 6 años, no, los primeros 5 años acá en los Estados Unidos y no habíamos visto nieve acá en Texas, porque en Texas no nieva. En Texas lo que cae es un calor bárbaro, sorprendente, pero mi hija quería ver nieve. Y me dice mi hija, cuando yo estoy viendo las noticias, están hablando de que va a caer nieve en Dallas. Dallas es a 3 horas y media hacia el norte de Houston. Y dice que va a caer nieve por ahí, pero que nada, que ni se iba a acercar a Houston. Y Paola dice que quiere ver nieve a los 5 años de edad y dice, quiero ver nieve. Y yo le digo a ella, bueno, ora al Señor para que el Señor te dé nieve. Eso me lo dice 3 días antes de que fuera a nevar en Dallas. Entonces, porque los tiempos te dan a veces hasta 10 días antes, te hablan y te dicen. Y Paola ora para que ver nieve en Navidad, el 24 de diciembre, ver nieve. Entonces yo le digo, ora. Y en esos días yo le pregunté a la niña, hey, ¿estás orando por la nieve? Y me dice, ya oré, papá. Ya lloré por la nieve. Ya yo le dije al Señor lo que yo quería y no había repetido más la oración. Y esa es la oración de un niño que pone la confianza en Dios plena y total de que Dios le escucha y que Dios responde.
Y ella no le repitió esa oración otra vez. Y yo veo en las noticias, en esa tarde de 24, estaba cansadísimo, estábamos ocupados en la iglesia, y yo me quedo dormido en el mueble. Y yo dije, yo había pensado ir con mi muchacha, con Belkis, montarlas allí a Cesarín, montarlos en el carro e irme a Dallas para que vieran la nieve y para ayudar un poquito a Dios. Pero no, estuvimos muy cansados allí en la iglesia y me quedé dormido esa tarde. Y mi hija me despierta y me dice, papi, papi, está nevando. ¡Wow! Cuando no había oportunidad que nevase en Houston, ella me despertó diciendo, está nevando. Yo aprendí una gran lección allí, que uno debe pedir y ser como un niño cuando le pide al Señor. Poner una confianza plena. Y si hemos orado y que oramos por una cosa, a veces cuando estamos angustiados le vamos a pedir como 1000 veces al Señor lo mismo. Sí, sí, eso me ha pasado también a mí. 1000 veces le he pedido por lo mismo al Señor, pero no le repito la misma oración, se la hago de manera diferente. Pido por lo mismo, pero lo hago de una manera diferente. Entonces Jesús nos enseña una de las oraciones más completas de la palabra. Y Jesús nos enseña esta palabra en el Mateo capítulo 6, verso 9 al 13, y nos dice lo siguiente. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Si yo le repitiera esto al Señor todos los días, si yo le repitiera esto al Señor varias veces al día, ¿qué le diría yo al Señor? Nada, porque Él ya se lo conoce. Es más, casi de su puño y letra es esto escrito. Él lo dijo con sus labios y después lo escribieron en un papel. Lo que habla esto y nos dice este versículo, o estos versículos, nos dice a quién debemos orar. Lo primero es que debemos saber a quién nosotros estamos orando. Nosotros como cristianos muchas veces oramos mal. Oramos al Espíritu Santo, oramos a Jesús, oramos al Padre, oramos a Dios. Ahora Jesús nos hace y nos enseña algo. Y nos dice, cuando ustedes vayan a orar, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos. Y nos indica a quién debe ser dirigida la oración. Y es al Padre. Ahora, Dios no rechaza la oración que le hagamos al Espíritu Santo o que le hagamos a Jesús. Él no la rechaza, pero lo correcto como cristianos en la oración debemos entender que la oración debe ser dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Ahora, fíjate lo que dice Juan capítulo 14, verso 13. Y dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Fíjate que es eso. Jesús nos vuelve y nos repite a través del apóstol Juan y dice que todo lo que pidiéramos al Padre, ¿a quién le vamos a pedir? Al Padre. Ahora, te vuelvo y repito, no, si hiciste y oraste a Jesús, al Espíritu Santo, no te preocupes, no te equivoques. El Señor tampoco es perfeccionista. Sí, porque en esto nosotros no podemos ser, no, es que tiene que ser así. Y si ustedes escuchan, cuando nosotros oramos en la mañana, a las 5 de la mañana, lo primero que yo hago es adorar al Señor. Le digo la grandeza de Él, lo que Él ha hecho, lo poderoso que Él es, cómo nos salvó a nosotros, cómo nos bendijo a nosotros. Yo empiezo a reconocer su santidad, su poder, su señorío, su justicia. Empiezo a reconocer lo que es Dios. Sobre mi vida, sobre la casa, sobre la finanza, sobre todo esto, reconozco a Dios que Él tiene el control de todas las cosas. Otra cosa que después yo hago es ponerme a cuenta con el Señor. Pero allí, fíjate lo que habla la oración del Padre Nuestro.
Primero, honramos el nombre de Dios exaltándolo, alabándolo y reconociéndolo cuando decimos, Padre, santificado sea tu nombre. Y después entonces nos humillamos para reconocer que sus caminos son mejores que nuestros caminos y le decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad, así aquí en la tierra como en el cielo. Hágase así de esa manera, reconociendo que Dios es más grande con nosotros, sus caminos son más perfectos, son más altos, sus pensamientos son mejores que los nuestros. Reconocemos que la voluntad de Dios es superior incluso a la voluntad del hombre, es mejor, y reconocemos esto. También nosotros hablamos de la dependencia de Él en todas las cosas y le decimos que danos el pan de cada día. Es depender de Dios. El pedir a Dios no es malo. Depender de Él no es malo. Es más bien una adoración al Señor. Ahora, también tenemos que ajustar nuestras cuentas con Dios y siempre lo hago también. Me gusta hacerlo, pedirle perdón a Dios por nuestras faltas. Porque nosotros pecamos de muchas maneras y hay que pedirle a Dios en todas las veces que nosotros podamos ponernos a cuentas con Él. Ajustar sus cuentas, pedir perdón, arrepentirse, reconocer nuestra condición pecaminosa y decirle al Señor, Señor, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y también pedir su cobertura. Líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación. Pedimos su cobertura, su protección y sus fuerzas. Y por último, terminamos agradeciéndole al Señor, reconociendo su poder y su fidelidad, diciéndole, tuyo es el reino, tuyas son todas las cosas, y decirle. Pero hay cosas que nos han enseñado mal. Desde pequeños nosotros conocemos el Padre Nuestro. Todos nosotros conocemos el Padre Nuestro de memoria. Pero no nos conocemos los dos versículos que siguen al Padre Nuestro, que es parte de la enseñanza de Jesús en la oración, que es el versículo 14 y 15. Y nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también Dios a vosotros, vuestro Padre Celestial. Pero hay una advertencia. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Señor, pero yo he creído en ti, yo eché fuera demonios en tu nombre, yo prediqué tu palabra, yo hice esto, yo lo hice, pero tenías un reconcomio con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con esto, y que nunca perdonaste a esas personas, más bien en tu corazón hubo algo que te molestaba siempre y nunca perdonaste. Ajá. Y decimos expresiones como que Dios perdona, pero el hombre no. Y es que es una verdad, pero no tenemos nosotros. Tenemos que entonces reconocer que las oraciones tienen estorbo. Las oraciones tienen estorbo. Cuando nosotros no perdonamos, cuando nosotros no hacemos lo correcto, cuando nosotros no estamos viviendo en santidad, nuestras oraciones tienen estorbo. La misma palabra de Dios dice que nosotros estemos bien con nuestras esposas para que nuestras oraciones no tengan estorbo. La misma palabra dice que si vamos a llevar ofrenda a la casa de Dios y tenemos algo contra nuestro hermano, nosotros dejemos la ofrenda, pero no la presentemos todavía delante de Dios, sino que vayamos, arreglemos la cuenta y después volvemos para darle y presentar nuestra ofrenda a Dios. La oración tiene que ir acompañada de un fruto. Por ejemplo, esto lo que dice de que Dios no nos va a perdonar si nosotros nos perdonamos, eso es un fruto. Y mira lo que dice Jesús, y termino con este versículo bíblico porque ya se nos dio la hora. Y nos dice el Señor, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Mira qué bendición. Dios nos fue a buscar a nosotros. Y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él los dé. La oración más efectiva es la oración que nosotros hacemos cuando estamos viviendo la voluntad de Dios, cuando nosotros estamos obedeciendo a Dios. Esa es la oración más efectiva.
Hay veces necesitamos que otros oren por nosotros porque nosotros estamos viendo que no estamos haciendo lo correcto. Es bueno que busquemos a alguien que ore por nosotros. Pero el cristiano debe estar dando fruto en todo momento para que sus oraciones no tengan estorbo, para que no sea, ¿cómo se llama? Sus oraciones vanas o vagas, que no lleguen al cielo. La oración efectiva, entonces, es si nosotros vivimos lo que aprendimos y también si vivimos lo que enseñamos. Entonces eso es una necesario para tener una oración bien efectiva y que tengamos resultados con ella. Quiero a veces tener la enseñanza corta, pero se me hace largo porque me motivo, me alegra. Pero vamos a seguir la próxima clase con esto y vamos a seguir detallando. Vamos a hablar de la guerra de intercesión por la oración. Vamos a hablar de la autoridad espiritual a través de la oración. Vamos a hablar de muchas cosas, pero esto lo vamos a ir desglosando poco a poco. Una de las cosas que me gustaría enseñarte, si quieres ser discípulo, no solamente del pastor César, sino discípulo de Cristo, es que nosotros obedezcamos su palabra. Busquemos la santidad como Él la pidió, la buscó y la practicó. Que nosotros vivamos en justicia, que hagamos lo correcto, porque podemos ser hombres de mucha oración, pero vemos a una persona que está necesitada y nosotros tenemos la solución en nuestro bolsillo y le decimos, vente mañana, voy a orar por ti, vente mañana, pero no satisfacemos a una persona que está en suma necesidad. Vemos al huérfano, a la viuda, al pobre, al que está en calamidad y nosotros cerramos nuestros ojos para ello. Este último versículo, la iglesia lo ha transformado y nos lo ha enseñado equivocadamente. Vuelvo y te lo repito. La iglesia lo ha enseñado equivocadamente. Porque si me preguntas a mí, que yo tengo ya 36 años en el Evangelio, y me pones otra vez con Mateo capítulo 15, verso 16, que dice, no me elegisteis vosotros, perdón, no es Mateo, es Juan capítulo 15, verso 16. Discúlpenme eso, ¿ok? Yo escribí Mateo acá, pero yo decía, pero esto no está en Mateo, está en Juan. Juan capítulo 15, verso 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y nosotros siempre hemos relacionado esto en las iglesias. El mismo pastor César a lo mejor ha enseñado muchas veces esto equivocadamente, que se trata del fruto de haber ganado un alma, pero no trata de eso. El fruto de que nosotros hayamos obedecido a Dios y hayamos ayudado al pobre, al necesitado, al que tiene un problema y nosotros somos la solución, los pies de Dios, las manos de Dios para ayudarle y no lo hacemos. Por eso los ministerios que ayudan mucho al necesitado, al que está en dificultad, a mí me agradan mucho esos ministerios. Y siempre lo he dicho, son los ministerios con menos fondos que hay. Porque queremos tener edificios grandes, lujosos, porque Dios se lo merece. Pero nos olvidamos del pobre, del necesitado. Y hay una incongruencia ahí, porque Dios no nos mandó a hacer edificios. Dios no nos mandó a construir templos. Dios nos mandó a ser discípulos y sanar al enfermo, de darle vista al que está ciego. Dios mío, me van a tirar piedra después, pero ustedes, gracias. Si ustedes me tiran piedra, mejor, porque la conozco de dónde viene la piedra, pero me van a tirar piedra después. Dios les bendiga, esto lo grabé, disculpe. Bueno, a todos ustedes les quiero mucho, oramos y después abro los micrófonos y apago
esto. Padre, yo te doy gracias, Señor, y te bendigo. Señor, así como con estos años, Señor, tú me has enseñado por diferentes maestros, ministros, pastores, me has enseñado, Señor, a cómo orar. En esa intimidad, Señor, contigo me has enseñado a cómo orar. Padre, yo también te pido que cada uno, Señor, de los discípulos, que tú me permitas, Señor, edificar con tu palabra, poderles poner esto en el corazón, la necesidad de orar, la necesidad, Señor, de buscar a tu presencia. Te pido, Señor, que toda oración de ellos, Señor, tenga respuesta del cielo y que ellos, Señor, confíen plenamente en ti y en todo lo que hagan en la oración y pidan, que sepan que tú escuchas, Señor, y tú respondes. Señor, te pido, Señor, que cada uno de ellos, Señor, entienda la importancia, Señor, de tener esa comunión contigo, Señor, en los tiempos de paz, porque en los tiempos de angustia, en los tiempos de prueba, en los tiempos de tribulación, Señor, lo único que nos ayuda, Señor, es la oración de estar en comunión contigo. Te pido, Señor, que esto, Señor, se guarde en el corazón de tus hijos, que la oración sea algo, Señor, a diario, que ellos puedan orar en la mañana, Señor, y pedir delante de ti, y en la noche, Señor, ellos puedan regresar a dar gracias, Señor, en la oración por tu fidelidad, Señor, porque tú respondiste, porque tú les ayudaste. Te lo pido esto en el nombre de Jesús, les bendigo y te pido, Señor, que ellos, Señor, sigan creciendo en el conocimiento de tu palabra. Te pido perdón, Señor, si he dicho alguna palabra, Señor, que no ha convenido, pero hay veces, mi Dios, he sentido ese fuego, Señor, que sintieron tus discípulos, que pidieron incluso fuego del cielo sobre unos hombres y tú le dijiste, ustedes no saben de qué espíritu son, pero a veces, Señor, necesitamos decir, Señor, lo que a veces hemos callado por tiempo. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra, Señor, los edifique a ellos, Señor, y que los bendiga y que los haga, Señor, discípulos verdaderos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Voy a terminar la transmisión. Me quedo con la gente del Zoom. Bye. Acá.